Good afternoon, dear students. Here we have our next activity. This activity is about frequency adverbs. So I can talk about frequency adverbs or frequency of events. So don't forget to write the date, March or April 2020. Today is Tuesday. Yesterday was yesterday was Monday, and tomorrow will be Wednesday. Okay, how often con qué frecuencia tú? Frequency adverbs are these words. Los verbos de frecuencia son always, siempre, usually, usualmente, normally or generally, normalmente, generalmente. Often, a menudo, frequently, con frecuencia, and sometimes, algunas veces, o a veces, occasionally, ocasionalmente, seldom, raras veces, hardly ever o rarely, hardly ever, rarely, alguna de las dos. Rara vez también, nunca, never. Look at the examples, miremos los ejemplos. Vemos que se ubican antes de los verbos, su ubicación en la oración es antes del verbo. I always go to bed before 11 o'clock. Siempre voy a dormir antes de las 11. I usually have cereal for breakfast. Usualmente tengo o desayuno cereal. I normally go to the gym. Normalmente voy al gimnasio. I often surf the internet. A menudo navego en internet. I sometimes forget my wife's birthday. Algunas veces olvido el cumpleaños de mi esposa. I occasionally eat junk food. Ocasionalmente como comida chatarra. I seldom read a newspaper. Yo rara vez leo La Vanguardia, el periódico. I hardly ever read alcohol. Yo rara vez tomo alcohol, drink alcohol. I never swim in the sea. Yo nunca nado en el mar. Ya vemos que esos son los frequency adverbs. Y dependiendo del verbo se ubican antes o después del verbo. En este caso, los verbos que acabamos de ver, como do my homework, study, I always do my homework. He usually studies for his exams. Él usualmente estudia para sus exámenes. Estos adverbios se ubican antes del verbo. ¿Lo ven? Antes de study, antes de do, de hacer tareas. But en la oración, cuando los verbos son como el verbo to be, recordemos cuáles son. Is, are, am. He is, él es. She is, ella es. We are, nosotros somos o estamos. I am, yo soy. Entonces, en este caso se ubica el adverbio usually, never, después del verbo. O sea, si es el verbo to be, no pondríamos never aquí antes, sino ponemos después del are. She isn't usually bad tempered. Ella usualmente no es mal geniada. They are never pleased to see me. Ellos nunca están felices de verme. Okay. Finally, adverbial expressions. Las expresiones adverbiales son estas como every day, todos los días. Once a week, una vez a la semana. Once a month, una vez al mes. Once a year, una vez al año. Twice es dos veces, o twice a day, dos veces al día. Twice a week, dos veces a la semana. Twice a month, dos veces al mes. Twice a year, dos veces al año. A partir de tres veces usamos ya three times, tres veces al mes, three times a month. Four times a week, cuatro veces a la semana. Estas expresiones van siempre al final de la oración. She takes a shower every day. Vemos que every day no se ubica antes del verbo, no, se ubica al final de la oración. He goes to the cinema once a month. Se ubica al final de la oración. I ride my bike twice a week. Se ubica al final de la oración. No se ubica aquí antes de ride. Ride my bike. Yo monto bicicleta dos veces a la semana. He goes to the cinema once a month. Él va al cine una vez al mes. She takes a shower every day. Ella toma una ducha todos los días. Okay. And this part is writing. Write a complete sentence using the adverb frequency in brackets. It's in its correct position. So, vamos a ubicar el adverb dentro de la oración. El adverb que está en paréntesis. They go to the movies. So, ubicaríamos often aquí antes del verbo go. They often go to the movies porque sabemos que se ubica antes del verbo. He is late for school. Él está tarde o llega tarde en el colegio.
es el verbo to be, aprendimos que el adverbio, cuando en la oración el verbo es el verbo to be, ubicamos el never después o el adverbio después del verbo to be. Cuando es un verbo que no es el verbo to be, se ubica antes del verbo. Y así vamos a hacer con las siguientes oraciones, que es escribirlas de nuevo, pero ubicando la palabra, el adverbio dentro de en el lugar donde debe estar. For example, she rarely, ubicaríamos rarely antes de listens, porque es un verbo, el verbo escuchar. Cuando es el verbo to be, que es is, are, entonces never iría aquí después de is. So, she is never late. Y escribimos la oración de nuevo con la palabra que está al final. Reading comprehension, leemos acerca de Ben. My name is Ben. I come from Australia. Y contestamos las preguntas que están debajo del texto. Aquí hay unas preguntas. Questions about you using frequency adverbs. Preguntas acerca de ti usando adverbios de frecuencia. What do you always do on the weekend? ¿Qué es lo que usualmente haces el fin de semana? I always watch TV, siempre veo televisión, or I always do my homework, siempre hago mi tarea, or I always read a book, siempre leo un libro, I don't know, or I always go shopping, siempre voy de compras, I don't know. What do you always do in the evenings? ¿Qué siempre haces en la noche? I don't know, I always take a shower, siempre tomo una ducha, I always do my homework, siempre hago mi tarea. What time do you usually get up in the morning? ¿A qué hora te levantas en la mañana? I usually get up at I don't know, 6 o'clock or 7 o'clock. Where do you often go after class? ¿A dónde vas después de la clase? After class, I often go to, después de clase siempre voy a, I often go home. I often go to my home, to my house. Where do you sometimes eat lunch? En donde algunas veces almuerzas. I sometimes eat lunch at, algunas veces almuerzo en. What do you hardly ever do in your free time? ¿Qué es lo que haces rara vez en tu tiempo libre? Hardly ever es rara vez. In my free time, I hardly ever, in my free time, I hardly ever read a book. En mi tiempo libre, rara vez leo un libro. Who do you seldom talk to? ¿Con quién hablas rara vez? I seldom talk to my sister or I seldom talk to my uncle. Okay, what do you never watch on TV? ¿Qué es lo que nunca ves en televisión? For example, I never watch soap operas. Nunca veo novelas. Soap operas. Soap operas are novelas, for example. Or I never watch the news. Nunca veo noticias. The news. So aquí debes escribir que no ves en televisión. Or maybe I never watch sports. Nunca veo deportes. I don't know. And finally, we need to answer these questions. Respondemos usando los frequency adverbs o las frequency expressions. Recordando que los frequency adverbs se ubican antes del verbo. I always get up early. I never watch TV. Y que los frequency expressions se usan al final de la oración. I watch the news every day. I ride my bike twice a week. And that's it. Esto se responde con base en cada estudiante, cada uno de nosotros. How often do you get up early? ¿Con qué frecuencia te levantas temprano? Puse varios ejemplos. I always get up early. Siempre me levanto temprano. Puedo usar el adverbio de frecuencia always, que es siempre. I get up early every day. Yo me levanto temprano todos los días. O I get up early twice a week. O 2 veces a la semana. O I hardly ever get up early. Rara vez me levanto temprano. O I usually get up early. Usualmente me levanto temprano. Tú escoges si usar un adverbio de frecuencia de estos que están aquí, que se ubican antes del verbo, o los que están aquí, que se ubican al final de la oración. Depende de lo que quieras decir. How often do you eat fast food? ¿Con qué frecuencia comes comida rápida? Puedes decir que algunas veces. Entonces escribes I sometimes eat fast food. O usualmente, I usually eat fast food. Pero si ya quieres decir que comes comida rápida una vez a la semana, I eat fast food, agregarías al final de la oración. Ok,
tú la vuelves a escribir once a week, una vez a la semana. ¿Ok? Entonces borraríamos esta línea para decir I eat fast food once a week. Pero ustedes escriben la oración como crean que deben escribirlo. How often do you hang out with your family? ¿Con qué frecuencia pasan tiempo con su familia? I hang out with my family every day or twice a week, 2 veces a la semana. How often do you watch TV? I watch TV every day or twice a week, 2 veces a la semana, or every day in the afternoon, todos los días en la tarde. How often do you go to bed very late? ¿Con qué frecuencia vas a dormir muy tarde? I go to bed very late every day, todos los días. Okay, I don't know. Or I go to bed very late twice a week, 2 veces a la semana. Okay, that's it. How often do you ride a bike? ¿Con qué frecuencia montas bicicleta? How often do you buy clothes? ¿Con qué frecuencia compras ropa? How often do you get up late? ¿Con qué frecuencia te levantas tarde? More questions. Aquí hay más preguntas. How often do you drink coffee? ¿Con qué frecuencia tomas café? How often do you... aquí faltó often. How often do you read a book? ¿Con qué frecuencia lees un libro? How often do you play soccer? ¿Con qué frecuencia juegas fútbol? How often do you check your email? ¿Con qué frecuencia revisas tu email? How often do you eat meat? ¿Con qué frecuencia comes carne? How often do you call your family? ¿Con qué frecuencia llamas a tu familia? How often do you surf the internet? ¿Con qué frecuencia navegas en internet? How often do you go to the mall? ¿Con qué frecuencia vas al centro comercial? How often do you watch movies or films? ¿Con qué frecuencia ves películas? How often do you go to a restaurant? ¿Con qué frecuencia vas a un restaurante? How often do you meet your friends? ¿Con qué frecuencia te encuentras con tus amigos? How often do you visit your relatives? ¿Con qué frecuencia visitas a tus familiares? How often do you go out for a walk? ¿Con qué frecuencia sales a un paseo? How often do you play a sport or do exercise? ¿Con qué frecuencia juegas un deporte o haces ejercicio? How often do you read a book or magazine? ¿Con qué frecuencia lees un libro o una revista? How often do you go to church? ¿Con qué frecuencia vas a la iglesia? Church. How often do you use your cell phone? ¿Con qué frecuencia usas tu celular? How often are you? ¿Con qué frecuencia tú estás? How often are you sick? ¿Con qué frecuencia estás enfermo? Aquí debes usar los frequency adverbs. I am never sick. I am sometimes sick. I am usually sick. How often are you sad? ¿Con qué frecuencia estás triste? How often are you bored? Aquí se debe completar con frequency adverbs. Igualmente como acá se debe completar con frequency adverbs. For example, how often do you drink coffee? I always drink coffee. Siempre tomo café. I always drink coffee every day, todos los días. Okay, usando los frequency adverbs y los adverbios de frecuencia. Okay, how often are you bored? ¿Con qué frecuencia estás aburrido? How often are you late for an appointment? ¿Con qué frecuencia estás tarde para una cita? To an appointment, sorry. How often are you late to an appointment? ¿Con qué frecuencia llegas tarde a una cita? How often are you late for school? To school. ¿Con qué frecuencia llegas tarde al colegio? Aquí se usan los frequency adverbs. Si dices que nunca llegas tarde, pues usas never. I am never late, escribes never. Okay. Si dices que algunas veces, pues dices sometimes. Okay. I am sometimes late for school. Y finalmente hay una canción que debes escuchar. Aquí pones los nombres debajo de las líneas, debajo de cada dibujo o fotografía están las palabras que están en el cuadro. Y estas mismas palabras son las que vas a usar para completar la canción de Bruno Mars, llamada Count on Me, cuenta conmigo, Count on Me. Finalmente, hay que traducir estas oraciones al español en las líneas. Thank you very much. Have a good day. See you.